Vamos a hablar acerca de los modos de producción en el cual en una sociedad. Los modos de producción es su forma como trabajan los hombres en una sociedad, qué tipo de propiedad se establecen. Ese tipo de propiedad puede ser de varias maneras, privada o social. Todo va a depender de cómo es la organización para el trabajo. En esa forma de organización para el trabajo encontramos lo que se llaman las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, que son un conjunto de medios de producción, como son las materias primas, los instrumentos y las técnicas de trabajo, creados y construidos por la sociedad por un lado, y por la otra, los tipos de relaciones que se establecen entre los hombres, que pueden ser de cooperación o de explotación. A lo largo de la historia del hombre se han establecido, según Marx, diferentes formas de cómo los hombres producen sus bienes. Esas formas de producción que se han establecido a lo largo de la historia, podemos encontrar cinco, que son el comunismo primitivo, el modo de producción asiático, el modo de producción antiguo, el feudal, el capitalista y el socialista. Vamos a hablar del primero, modo de producción primitivo. En este modo de producción primitivo encontramos aquí que la propiedad privada no existe, sino es una propiedad de carácter colectiva. Marx le llamó a esto comunismo primitivo. Es un modo de producción en el cual las relaciones establecidas entre ambos es de colaboración y además todo lo que se obtiene le pertenece a la sociedad. Entonces encontramos en este primer tipo de formación económica en el cual se empezó a desarrollar los hombres, las fuerzas productivas dependían de las condiciones naturales. Inicialmente la primera forma era atrapar a los animales, como fueron la caza, la pesca, y posteriormente surgió la ganadería y con el descubrimiento de la agricultura empezaron la división de clases. En esta división de clases no existía, en esta división de clases vamos a encontrar que al principio no existía explotación por el hombre, pero más tarde va a aparecer lo que Marx llamó el modo de producción asiático, que se va a dar precisamente en el oriente, en el que aquí ya encontramos que las tierras, principalmente las tierras de riego, y inclusive el mismo ser humano, eran controlados por gobiernos centralizados. Este modo de producción asiático se encontraba principalmente en China, en la India y aquí en la cultura azteca. Parecido al modo de producción de lo que nosotros llamamos el esclavista. Aquí contamos que el dominio de los propietarios de una sola de las tierras era el amo, quien ejercía el dominio completo sobre las fuerzas productivas, es decir, la mano del hombre sobre el esclavo y los medios de producción de las que era propietario, inclusive el mismo hombre. Ese tipo de modo de producción esclavista duró más de 3.500 años. Pasó de un modo de producción primitivo a un modo de producción ya más férreo, más subyugante. Ese se impuso de manera, podríamos decir, a sangre y fuego. Aquí los dueños de la producción entonces encontramos que es el mismo hombre, inclusive sobre el mismo hombre recae la propiedad. El esclavo no tiene derecho y su dueño inclusive podía matarlos. Un ejemplo lo tenemos entre el esclavismo romano, ¿no? donde ellos inclusive, ponemos aquí un ejemplo donde probaban los venenos que tan efectivos eran con sus esclavos. Posteriormente vamos a encontrar que el hombre empezó a querer su libertad, dando como consecuencia una serie de luchas. Una de ellas encontramos, por ejemplo, que llevaron a cabo los en este caso Espartaco, que eran los gladiadores, en el cual se liberaron del yugo romano. Fueron los grandes motines
podríamos decir, de las guerras que hubo de los esclavos en contra de los amos. Otro modo de producción es el feudal. En este posee varias características. Principalmente encontramos que el señor feudal ya no es dueño o propietario de la persona, pero sí sigue siendo dueño de los medios de producción. En quien vamos a encontrar dos clases sociales: el señor feudal por un lado y el siervo, quien es quien va a trabajar las tierras. Esta forma de explotación duró aproximadamente más de 2000 años. Predominó principalmente en Europa en los siglos X y siglos XIII. La posición de estos feudos o extensiones de tierras van a depender de las relaciones entre las clases sociales. Así encontramos una pirámide de las principales clases sociales. En primer lugar encontramos el rey, por encima de todos, posteriormente el señor feudal, el ejército, que se encargaba de controlar precisamente a los siervos y esclavos, que eran aquellos que trabajaban para el rey, y con el producto pagaban una renta por utilizar sus tierras, sus bosques, sus molinos, sus ríos al rey. Este modo de producción feudal va a empezar a declinar cuando se descubre el Nuevo Mundo, y con eso empiezan las conquistas y la entrada de nuevos tipos de metales preciosos, cambiando el régimen de tipo feudal para una actividad de carácter comercial y mercantil, dando al paso lo que va a ser el capitalismo. En el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción no los tiene el trabajador, sino esto los tiene una nueva clase social a la que se le va a llamar burguesía. El señor capitalista o el burgués es quien es dueño de la fuerza de trabajo, en este caso, y de los medios de producción. La fuerza de trabajo que está representada por el trabajador o proletariado, estableciéndose una relación de explotación. En el capitalismo encontramos también una pirámide a partir del siglo XIX. Aquí encontramos en primer lugar al monarca, para algunos sigue siendo el monarca, como es en Inglaterra o en España. Pero en otros países venían siendo la clase burguesa, los que vienen siendo los grandes industriales, el clero, el ejército, quien controla nuevamente a los proletariados, la burguesía, y por abajo encontramos al proletariado, o sea, los obreros, los campesinos. En el capitalismo vemos que los medios de producción son los que producen la riqueza, y otra vez encontramos la explotación por el hombre por el hombre. Su finalidad era acumular capitales. En un principio fue el agrario, posteriormente fue el ganadero y posteriormente va a ser el industrial, donde va a desplazar completamente la producción manufacturera. Pero nos pasa un capitalismo industrial. Los artesanos se van a convertir en asalariados, dando paso a una revolución industrial que se desarrolla a partir del siglo XVI, XVIII, posteriormente en el siglo XIX, con la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial va a dar como consecuencia la instauración de un tipo de sistema más explotador todavía, que es el capitalismo financiero. En el capitalismo financiero, el capital ya no solamente se queda en su lugar de origen, sino que se va a exportar a otros países, dando como origen el capitalismo transnacional. El capitalismo transnacional que hoy tenemos no conoce fronteras, es un capitalismo ya de carácter global, donde la expansión se hace ya no solamente a nivel, pues podríamos decir, de zona de influencia de su continente, sino es a nivel ya en todo el mundo. Este capitalismo transnacional es el que actualmente está imperando y que tuvo mucha relación con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y toda la serie de, podríamos decir, de conflictos que hay a nivel mundial actualmente. Pero hay otro tipo de sistema o modo de producción, que es el que nosotros denominamos el socialismo. En el socialismo, aquí encontramos que tiene como características que existe una propiedad colectiva. Se va a abolir la propiedad privada de los medios de producción. En este caso, quien está a cargo de la propiedad es el Estado.
Es el Estado quien va a sustituir, a quien va a tener la propiedad colectiva y las relaciones de producción son de cooperación recíproca. Marx afirmaba que la revolución es cosa de ingenuo entusiasmo de valientes justicieros dispuestos a coger las armas para acabar de inmediato con la explotación, sino que requiere de un análisis riguroso de la sociedad, de sus resortes económicos y políticos. En el modo de producción socialista, las clases sociales, podríamos decir, son iguales, no hay explotación del hombre por el hombre. La propiedad es social sobre los medios de producción. Las relaciones son de colaboración, de solidaridad y ayuda mutua. Países de tipo socialista, aquí en América Latina, pues nomás encontramos a Cuba, en países asiáticos, principalmente encontramos a China, Corea del Norte, Vietnam del Norte. Bueno, con eso terminamos este tipo de clase. Espero que les haya gustado, que fue los modos de producción, según Carlos Marx. Gracias, hasta la próxima.